Escuchemos ahora en lengua española la carta de San Pablo a los Efesios y veamos qué Lectura nos de la dice. carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Ci soffermiamo su una dimensione essenziale della preghiera. Hoy nos detenemos la en una dimensión benedizione. esencial de la oración, la bendición. Continuamos Le riflessioni las sulla reflexiones sobre la oración. preghiera. Nei racconti della En las creazione, narraciones de la creación, Dio Dios continuamente bendice la vida, sempre. siempre. Benedice Bendice los animales, benedice l'uomo e la bendice al donna. hombre y a la mujer. Infine benedice il Finalmente sabato, bendice el giorno del sábado, día de reposo, e del godimento y di del tutta la disfrute de creazione. toda la creación. È Dio chi benedice. Es Dios que bendice. Nelle prime pagine En las della primeras Bibbia páginas de la è un Biblia continuo ripetersi es un di continuo benedizioni. repetirse de bendiciones. Dio benedice, Dios ma anche bendice, gli pero uomini también los benedicono. hombres bendicen. E presto si Y scopre pronto che se la descubre que la bendición posee una fuerza speciale especial que acompaña per tutta que la vita acompaña chi la para toda la riceve, vida a quien che la dispone recibe il cuore dell'uomo y dispone a el lasciarsi corazón del hombre a cambiare da dejarse Dio. cambiar por Dios. All'inizio del mondo Al c'è principio dunque del mundo Dio está Dios que dice bene, bien. dice bene. Dice bien, dice Egli bien. vede che ogni Él opera delle ve sue mani que è cada buona, obra de sus è manos es bella. buena y E bella. quando arriva Y all'uomo cuando llega e al la hombre creazione si y compie, la creación se riconosce realiza, che è molto reconoce buona. que es Da muy lì a buena. poco quella bellezza Poco che después Dio ha esa impresso belleza nella que sua Dios opera ha si impreso en su altererà obra se alterará e l'essere umano y el ser diventerà humano una se creatura convertirá en una criatura degenerada, capace di capaz de difundir nel el mondo mal il male en el e la mundo morte. y la muerte. Ma nulla potrà mai cancellare Pero la nada prima podrá cancelar impronta nunca la primera di huella Dio, de bondad que un'impronta di Dios bontà ha puesto che Dio ha en posto nel mondo, nella en el natura umana, in mundo, tutti en la noi. naturaleza La humana, en todos capacità di nosotros. benedire La e capacidad il de fatto di essere bendecir, benedetti. cambio de ser Dio bendecidos. non ha Dios sbagliato con la creazione no se ha e neppure equivocado con la creazione creación dell'uomo. ni tampoco con la creación La del hombre. speranza del La mondo esperanza risiede del mundo reside completamente nella benedizione en la di Dio. bendición de Lui Dios. continua a Él volerci sigue bene. Lui per queriéndonos. primo, come dice il Él es el poeta primero, Peggy, como dice el continua a poeta sperare Peggy, il nostro bene. sigue esperando nuestro La bien. grande benedizione La gran di Dio bendición è de Dios es Jesucristo. Jesucristo. Il gran dono di El Dio, gran don suo de figlio. Dios es su Hijo. È una benedizione per Es tutta una l'umanità, bendición para toda la che ci ha humanidad. salvato tutti. Es una bendición que nos ha Lui salvado a è la parola todos. eterna con Y la es la quale il palabra Padre ci eterna ha con la cual benedetto el Padre nos ha mentre eravamo bendecido ancora peccatori, mientras dice San todavía Paolo. éramos pecadores, Parola dice San fatta Pablo. carne e offerta per Palabra noi hecha sulla carne y croce. ofrecida sobre nosotros en la cruz. San Paolo proclama San con Pablo conmozione il proclama disegno di con amore conmoción el di Dio. designio de amor de E Dios dice così: y dice así: benedetto Dio Padre del Signore bendito nostro Gesù Cristo, Dios Padre de nuestro che ci Señor ha Jesucristo, que nos ha benedetti con bendecido ogni benedizione con spirituale cada nei cieli in bendición Cristo. en los En lui cielos ci ha y scelti en prima Cristo, della por cuanto los ha creazione del elegido mondo, Él antes per de la essere fundación del santi e mundo para ser immacolati santos di fronte a e Lui nella inmaculados carità, predestinandoci a essere en el per amor, Lui en la caridad, figli adottivi mediante predestinándonos a ser hijos secondo il adoptivos por disegno medio di de amore Jesucristo, della según sua volontà. el designio de amor de su voluntad, Dello splendore della para sua alabanza grazia, de la gloria di cui de su ci ha gracia gratificati nel con la Figlio que amato. nos agració el amado, en el amado. Non c'è peccato No hay pecado che que possa pueda cancellare cancelar completamente completamente la imagen del Cristo presente en cada uno de Nessun nosotros. peccato può cancellare Es quell'immagine una pena cancelar che esa Dio ha imagen dato que a Dios noi. nos ha dado a l'immagine di nosotros, Cristo. la imagen de Cristo. La può deturpare,
la ma puede non sottrarla alla desfigurar, pero misericordia no di puede Dio. quitarla de la Un misericordia de peccatore Dios. può Un rimanere pecador nei puede suoi permanecer en errori sus per errores tanto durante tempo, mucho tiempo, ma Dio pero Dios es paziente paciente fino all'ultimo, hasta el último sperando che alla instante, fine esperando que quel al cuore final si apra e ese cambi. corazón se abra y cambie. Dio è come un Dios buon padre, es è como un un buon buen padre, padre, es un buen è come padre. una buona Y madre, como una anche buena Dio è una buona madre, madre. también Dios es una buena Non madre. smettono mai di Nunca amare dejan i de loro amar a su figli, hijo, per quanto possa por sbagliare, mucho que sempre. se equivoque, Mi siempre. viene in mente Pienso tante ahora, volte che ho muchas visto veces he visto la gente la gente facendo la coda per haciendo entrare la in fila carcere para entrar en la cárcel. e tante mamme Y lì muchas madres che hay ahí facevano la coda que per hacían vedere il suo esta fila figlio para ver a su hijo carcerato. que estaba en la cárcel. Non smettono di amare il figlio. No dejan de amar a E su loro hijo. Y ellos sanno che saben la gente che passa que la gente que nel pasa bus, questa en è el la mamma del autobús, carcerato. esa es la madre de Non aquel hanno preso. vergogna di questo. Pero no tienen vergüenza de Sì, eso. hanno vergogna, ma Tienen vanno vergüenza, avanti. È pero più van importante il adelante. figlio Es che más la vergogna. importante el hijo que la Così vergüenza. noi, per Dio, Así nosotros, siamo più para importanti Dios, noi somos che más tutti i importantes peccati nosotros che que noi todos los possiamo pecados fare. que podemos Lui è cometer. padre, lui è Porque Él es madre, Padre, Él es amore Madre, puro. Él es amor puro. Lui ci ha benedetto per Él nos ha sempre bendecido para siempre e non smetterà mai y no dejará di nunca benedirni, de di bendecirnos. Un'esperienza forte Una experiencia è quella di experiencia leggere fuerte questi es la de testi leer estos biblici textos di bíblicos benedizione de in un bendición carcere o in una comunità en una di recupero. prisión o en un Far centro de sentire a quelle persone che desintoxicación. rimangono benedette, Hace sentir a estas nonostante i loro personas que gravi permanecen errori, bendecidas che il no Padre obstante sus Celeste graves continua errores, a voler que el Padre il loro bene Celeste e a sigue sperare che queriendo si su bien aprano y esperando que finalmente se al abran bene. finalmente al bien. Se perfino i loro Si incluso parenti sus più parientes stretti más li hanno cercanos le han abbandonati abandonado e tanti y muchos, lo lasciano. sí, los dejan. Non sono come quelle madri che No fanno son la como coda esas per madres que vedere hacen la altri, fila. li Otros lasciano. no les importan, lo dejan. Li hanno abbandonati Los han abandonado perché ormai li porque ya giudicano les juzgan irrecuperabili. como Per Dio irrecuperables. sono Para Dios son figli. siempre hijos. Dio non può Dios cancellare in no noi puede borrar l'immagine di en figlio. nosotros la imagen de Ognuno di noi è hijos. figlio, è figlia. Cada uno es hijo, es A hija. volte si vedono A veces accadere dei ocurren miracoli, verdaderos uomini e milagros, donne hombres che y mujeres que rinascono, renacen, perché trovano questa que benedizione encuentran che esa li ha bendición punti come figli. que los ha hecho Perché la hijos, grazia di Dio porque la gracia cambia de la Dios vita, cambia la ci vida. prende come siamo, Nos toma como ma non somos, ci lascia pero no mai nos deja come siamo. nunca como somos. Pensiamo a ciò Pensemos che ha fatto Gesù en lo con que hizo Zaccheo. Jesús esempio. con Zaqueo, por ejemplo. Tutti vedevano in Todos lui il veían male. en él el mal. Gesù invece Jesús, sin embargo, scorge uno ve un spiraglio di destello bene. de E bien. da lì, Y de dalla ahí, sua de curiosità su di vedere curiosidad Gesù, por ver a fa passare Jesús, la misericordia hace che pasar salva. la misericordia que salva. Così è cambiato Así cambió dapprima il primero cuore el e poi la corazón vita di y después la Zaccheo. vida de Zaqueo. Nelle persone En las personas reiette, rifiutate, marginadas y Gesù rechazadas, vedeva Jesús l'indelebile veía la benedizione del indeleble Padre. bendición del Padre. Sì, questo è un peccatore pubblico, Si questo ha fuese fatto tante cose este es un brutte, pecador público, ma ha Gesù hecho cosas vedeva malas, pero Jesús veía quel segno aquel indelebile signo della benedizione indeleble del de la Padre. bendición del Padre. E da lì la sua Y de compassione, allí su quella frase che si compasión, ripete tanto esa nel frase Vangelo, que se repite ne ebbe tanto, compassione. y E quella tuvo compasión. La lo porta a compasión aiutarlo lo a lleva a cambiare il cuore. ayudarlo y a cambiar el corazón. Di più, Es è más, arrivato Gesù a llegó a identificare se identificarse stesso Jesús con a ogni sí mismo persona con cada persona bisognosa. necesitada. Nel brano del En el protocollo párrafo del protocolo finale, sul quale tutti noi final, saremo donde giudicati, Matteo todos seremos 25, juzgados, Gesù dice, io ero Jesús lì, io ero malato, dice, yo estaba ahí, affamato, yo estaba io ero enfermo, nudo, io ero estaba in desnudo, carcere, estaba en la cárcel, estaba en el hospital, todo, es Él. A Dio che benedice, anche noi rispondiamo A Dios que benedicendo. bendice, nosotros respondemos Dio ci ha insegnato a bendiciendo. benedire, dobbiamo benedire Dios nos ha noi. enseñado a Es bendecir, la tenemos que preghiera di bendecir lode, di nosotros. adorazione, Es la oración di de alabanza, de ringraziamento. adoración, de acción de gracias. Catecismo escribe, El catecismo la escribe, preghiera la di oración de bendición benedizione es la respuesta del hombre ai a los doni di dones de Dio. Dios. Porque Porque Dios bendice el corazón del hombre, puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. La preghiera La oración
es alegría y reconocimiento. Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos, sino que nos ha amado primero cuando todavía estábamos en el pecado. No podemos bendecir solo a este Dios que nos bendice. Tenemos que bendecir a toda la gente. Bendecir a Dios y bendecir a los hermanos, al mundo. Y esta es la raíz de la mansedumbre cristiana, la necesidad de sentirse bendecidos y de bendecir. Si todos nosotros hiciéramos así, seguramente no existirían las guerras. Este mundo tiene necesidad de bendición y nosotros podemos dar la bendición y recibir la bendición. El Padre nos ama y a nosotros nos queda solo la alegría de bendecirlo, la alegría de darle gracias y de aprender de Él a no maldecir, sino bendecir. Y aquí solamente una palabra para la gente que está acostumbrada a maldecir. La gente que siempre tiene en la boca y en el corazón una palabra fea. Una maldición. Cada uno de nosotros puede pensar, yo tengo esta costumbre de maldecir así. Y le pide al Señor la gracia de cambiar esta costumbre. Porque nosotros tenemos un corazón bendecido. Un corazón bendecido no puede, de ahí no puede salir la maldición. Que el Señor nos enseñe a no maldecir nunca, sino a bendecir. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos detenemos en una dimensión esencial de la oración, la bendición. Como nos narra el libro del Génesis, desde el inicio Dios bendijo la creación, afirmando que todo era bueno. Por más que el pecado empañó la huella de Dios en nosotros, nada podrá cancelarla. La bendición de Dios, su benevolencia hacia nosotros, es el motivo de nuestra esperanza. Dios siempre nos ama. Cristo es la gran bendición de Dios para nosotros. Con Él, con su palabra eterna, nos bendijo cuando todavía éramos pecadores. Dios, en su designio de amor y con infinita paciencia, espera hasta el último instante a que cada pecador abra su corazón a Él. Es una experiencia intensa el poder leer esta bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Las personas acogidas en estos lugares perciben que Dios las sigue bendiciendo y no las abandona aun cuando sus mismos parientes y amigos las consideren irrecuperables. La gracia de Dios obra en ellos y es capaz de transformarlas. Ante la bendición de Dios le correspondemos bendiciendo con una oración de alabanza, una oración de adoración, de acción de gracias. A través de la oración respondemos con gratitud a los dones que Dios nos concede. Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos. Dios nos ha amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado. Caer en la cuenta del amor que Dios nos tiene llena nuestro corazón de paz y alegría.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a responder al amor de Dios Padre, que nos ha amado en su Hijo Jesucristo, con la alegría de bendecirlo y darle gracias, y aprender de su bondad a no responder jamás al mal con el mal, sino a bendecir siempre, porque para eso fuimos llamados, para heredar una bendición. Gracias. Hasta aquí nuestra transmisión de esta catequesis. Agradecemos el habernos acompañado esta mañana. En nombre de mis compañeras en el control técnico, Iris Martín y María Vázquez, y en mi nombre, soy Betty Marchetti, pues os agradecemos y os esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Buenos días.